Hola jóvenes, compañeros y compañeras, pues vamos ya por la última y nos vamos de lo que viene siendo nuestro curso de Derecho Procesal Fiscal. Recordemos que terminando esta clase nos vemos en Zoom porque hoy necesito que me digan cuál es su proyecto de investigación que van a exponer, qué es lo que van a hacer, porque en enero creo que está programado esta exposición, ya sabes cómo lo maneja la escuela o quiere la escuela. Necesitamos definir los temas, el tiempo, quiénes van a exponer, el tiempo y demás tipos de situaciones. Bueno, estamos analizando lo que es el procedimiento fiscal y estamos analizando algunos aspectos que lo hacen diferente en lo que son los otros procedimientos civiles, penales. Hay algunos cambios, Decía la clase anterior que en materia civil hablamos de primera instancia y de segunda instancia. En materia fiscal, más que hablar de primera y segunda instancia, hablamos más bien de la parte oficiosa, de la fase oficiosa y de la parte o de la fase contenciosa. Igualmente hablamos que en los demás juicios o procesos puede ser particular contra particular, particular actor, particular demandado, aunque también sea muchas veces la relación entre una empresa y una persona, o entre personas morales y personas físicas. Sin embargo, en materia fiscal, como hemos venido viendo y espero lo hayas captado, el vínculo o la relación procesal siempre será entre el fisco y el contribuyente, o entre el fisco y las personas, pero en su carácter de contribuyentes. Es decir, aquí las autoridades, por si algo, se limitan. Porque no estamos hablando de dos autoridades. ¿Cuáles son? Las autoridades administrativas fiscales y las autoridades jurisdiccionales fiscales. Son diferentes, no me las confundan. Son parte de una institución que está conformada por varias áreas o departamentos. En clase anterior estábamos viendo lo que son las autoridades administrativas fiscales, existiendo dos principalmente, que son las administradoras y las exactoras. Y cómo funciona este mundo de las finanzas del fisco que se maneja en el país, con la finalidad muchas veces de ayudar al Estado en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes. Bajo esta perspectiva, y una vez que hemos visto quiénes son las autoridades administrativas fiscales, vamos a ver ahora quiénes son las autoridades jurisdiccionales fiscales. Las autoridades jurisdiccionales fiscales son aquellas que en términos legales ejercen jurisdicción, es decir, aquellas que tienen facultades para dirimir o solucionar las controversias o conflictos que lleguen a presentarse entre el gobernante o ciudadano, pero en su calidad de contribuyente, bien sea persona física o persona moral, bien sea persona nacional o persona extranjera. Y la autoridad fiscal con motivo de la aplicación de las leyes fiscales. Es decir, en materia fiscal difícilmente vas a encontrar una controversia entre particular con particular. Difícilmente vas a encontrar una confrontación o un litigio entre una empresa y un particular. En materia fiscal está bien claro que los sujetos son dos, nada más dos. Por lo general, el sujeto activo o el actor, o el que funge o que siempre va a fungir como actor, el que va a iniciar todo este procedimiento, va a ser el fisco. La autoridad fiscal va a ser la autoridad, pero en su carácter de autoridad fiscal, en su carácter de fisco. Y su contraparte van a ser los ciudadanos, los gobernantes, las personas, pero las personas en su carácter de contribuyentes. ¿Sí? La relación en un procedimiento fiscal es sujeto activo, fisco, sujeto pasivo, contribuyente. Y el contribuyente, como lo hemos visto, puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Puede ser Juan Pérez o puede ser una empresa, llámese Pepsi Cola, llámese Coca-Cola, llámese Televisa. Puede ser nacional, es decir, un mexicano,
o extranjero. Alguien que, no siendo mexicano, su principal riqueza o parte de sus principales ingresos son de México, salen de México, porque aquí esa persona que viene extranjero tiene a su empresa aquí en México y desde aquí es donde se genera la riqueza que le lleva para que de esta manera pueda tener un mejor nivel de vida. Puede ser también persona física o persona moral. Es decir, puede ser un individuo en lo particular o puede ser varias personas que en lo general constituyen una empresa, una asociación, una organización. ¿Quiénes son las autoridades jurisdiccionales fiscales? Son aquellas que en términos legales ejercen jurisdicción. ¿Y qué es jurisdicción o qué significa jurisdicción? Pues que tienen facultades para dirimir o solucionar controversias o conflictos entre el gobernante o ciudadano, pero compañeros en su calidad exclusiva de contribuyente, bien sea persona física o moral, persona nacional o extranjera, y la autoridad fiscal o el fisco, con motivo de la aplicación de las leyes fiscales. Aquí tenemos otra gran diferencia con los demás procedimientos, compañeros. Porque en la mayoría de los procedimientos, por ejemplo, en los civiles, quien interviene es el juez civil y los particulares. Pueden intervenir otras autoridades, pero en esencia y licencia el vínculo en un procedimiento civil es el juzgado y las partes, actor y demandado. Que quizás otras autoridades pueden intervenir como testigos, como peritos, pero en esencia, las únicas son la autoridad, el juez y lo que son las partes. En materia laboral sucede lo mismo. Difícilmente intervienen más de una autoridad. La única autoridad es la Junta de Conciliación, hoy ya conocida como Tribunal Laboral, y el trabajador y el patrón, y el representante del trabajador y el patrón, o ellos mismos. Difícilmente va a intervenir otra autoridad que no sea la Junta de Conciliación o el Tribunal Laboral. Que aunque intervengan otras autoridades, intervendrán como testigos, intervendrán como peritos, intervendrán como cualquier otra parte o parte de los coadyuvantes del proceso. En materia penal, pues ahí sí tenemos dos autoridades. Independientemente del presunto responsable o delincuente y de la víctima y del ofendido, en primera instancia tenemos al Ministerio Público, que es una autoridad eminentemente administrativa, porque recordemos que el Ministerio Público forma parte de la Fiscalía General de la República. Y que esta autoridad, lo que viene siendo, forma parte del Poder Ejecutivo. Recuerda que la Fiscalía General, formaba parte del Poder Ejecutivo. Y ahora la Fiscalía es independiente del Poder Ejecutivo. Pero además tenemos una autoridad que es completamente ajena al juzgador, al tribunal, que se va a encargar de resolver el conflicto y dictar sentencia, bien sea condenatoria o de libertad, al detenido presunto delincuente. Pero en materia fiscal, como lo estamos viendo, compañeros, en materia familiar también, las partes son actor, demandado y lo que viene siendo el tribunal o el juez. Aunque también pueden intervenir otras autoridades, pero sean como coadyuvantes, como testigos, o como parte principalmente de la mujer, en el caso que ella sea la víctima. Y en materia fiscal, estamos viendo que intervienen dos autoridades, no en primera instancia, sino en la primera fase, la llamada fase oficiosa. La autoridad ante quien se ventila la controversia es la propia autoridad administrativa. Hacienda, el SAT, Profeco, el IMSS, quienes han encontrado que sus contribuyentes
no han pagado sus impuestos, sus contribuciones, sus derechos o demás tipos de recursos que requiere el Estado. Son ellas las que van a decir que fulano debe, que perengano no ha presentado, que tienen esta situación. Los que van a potencializar, vamos a llamarle así, el procedimiento y excepcionalmente al particular. Al particular pues le conviene, mientras la autoridad no diga nada, no haga nada, pues yo tampoco hago nada. Mientras la propia autoridad, el SAT, el Fisco, Hacienda o el Seguro Social no me manden una notificación donde me informen que tengo un adeudo a favor de estas entidades, que debo cierto dinero desde hace tanto tiempo, etcétera, pues yo feliz. Pero al Estado, a través de estas instancias, lo que le interesa es agilizar el cobro de sus impuestos, es agilizar el cobro de esas contribuciones, es agilizar el pago de todo esto para garantizar que el Estado va a cubrir o va a satisfacer las necesidades de la población. Y por lo general, en esa parte donde interviene la autoridad administrativa, es la famosa fase oficiosa. Ya en la llamada contenciosa es cuando entonces va a intervenir el tribunal, el juez, la autoridad para resolver ese conflicto. Reiteramos por última vez quiénes son las autoridades jurisdiccionales fiscales. Las autoridades jurisdiccionales fiscales son aquellas que en términos legales ejercen jurisdicción. ¿Y qué es jurisdicción? Es decir, que tienen facultades para dirimir o solucionar las controversias o conflictos que van a presentarse entre el gobernante o ciudadano, pero en su calidad o concepto de contribuyente persona física o persona moral, de contribuyente persona nacional o extranjera. Y la autoridad fiscal, con motivo de la aplicación de las leyes fiscales. Es decir, siempre el actor en el procedimiento fiscal va a ser el fisco, va a ser quien va a potencializar el procedimiento, va a ser el que va a iniciar este procedimiento encaminado a proteger el interés público. Es decir, que el Estado, el gobierno federal, tenga los recursos suficientes para poder satisfacer las necesidades de la población. Pero no olvidemos que ¿quiénes son las autoridades jurisdiccionales? Las autoridades jurisdiccionales también son aquellas que pertenecen al Poder Judicial, fungiendo como juzgados o tribunales. Pero ¿quiénes más son también autoridades jurisdiccionales en materia fiscal? Son autoridades jurisdiccionales porque pertenecen al Poder Judicial, fungiendo como juzgados o tribunales. Por tanto, todos los tribunales o juzgados tienen lo que viene siendo, o son dicho, autoridad jurisdiccional, porque pertenecen al Poder Judicial. Sin embargo, en materia fiscal, aquí tenemos otra enorme y gran diferencia, que ya le hemos hablado desde hace tiempo y no está por demás volver a repetir para que quede más claro. En la fase contenciosa del procedimiento fiscal va a haber una controversia, un conflicto, donde el actor va a sostener que el contribuyente no ha pagado sus impuestos o demás contribuciones, y donde como su contraparte va a aparecer el trabajador en su carácter de obrero, en su carácter de lo que viene siendo trabajador. Y el tribunal que va a resolver la controversia o el conflicto, compañeros, no es un tribunal judicial en el sentido de que depende al Poder Judicial, sino que es un tribunal jurisdiccional. Es decir, que tiene facultades o autoridad para resolver los conflictos. Solamente que en este caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, increíblemente, a pesar del término tribunal,
a pesar de la palabra que lleva al principio que dice tribunal, es una autoridad eminentemente administrativa. Sin embargo, en materia fiscal hay una excepción, pues existe el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en cuanto a sus funciones son órganos jurisdiccionales. El llamado Tribunal Fiscal de la Federación, como se le conoce más al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son autoridades jurisdiccionales, porque resuelven conflictos o controversias entre el fisco y el contribuyente, pero son también autoridades administrativas jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque aunque siendo tribunales, no forman parte ni del Poder Judicial de la Federación, ni del Poder Judicial de cada una de las entidades federativas, sino que más bien son parte y forman parte de lo que viene siendo, como verás, el Poder Ejecutivo Federal, o bien el Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas. Dependen del presidente, el caso del Tribunal Fiscal, y dependen de los gobernadores o del gobernador en turno dentro de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, en materia fiscal hay una excepción, pues existe el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en cuanto a sus funciones son órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque resuelven conflictos y porque además podríamos decir que al ser tribunales deben pertenecer al Poder Judicial. Pero en cuanto a su organización, ambos forman parte del Poder Ejecutivo. El Tribunal Fiscal del Poder Ejecutivo Federal y el Tribunal de lo Contencioso a favor de lo que es el gobernador del Estado de México. Recordemos que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa durante años se le conoció como el Tribunal Fiscal de la Federación. Y quizás por tradición o por costumbre se sigue manteniendo este nombre en algunos casos o en algunas situaciones, como Tribunal Fiscal de la Federación. Pero recordemos que este ya no existe, sino, mejor dicho, se transformó. Y de un tribunal pasó a ser una especie de entidad administrativa. Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, resuelve las controversias o conflictos entre la Administración Pública Federal en su carácter de autoridad fiscal o fisco y los particulares en su carácter de contribuyentes. Y esta controversia declarada entre el fisco y el contribuyente, y esta controversia declarada y llevada a cabo ante el juez, ante el palacio, son las que van a permitir que el procedimiento avance. Pero no se olvide, en materia fiscal, a diferencia de los demás procedimientos, llámese civil, llámese penal o que usted quiera, este se lleva a cabo o se ventila, compañeros, entre lo que es el fisco y lo que viene siendo siempre el contribuyente, que en su parte oficiosa lo lleva a cabo la autoridad administrativa, pero en su parte contenciosa, tanto actor como demandante, y tanto fisco como contribuyente, lo ventila ante un tribunal especial o excepcional, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocido al principio y todavía por muchos como el Tribunal Fiscal de la Federación. Vamos a recordar y a repasar para que nos quede bien clarito, como hemos dado que ya estamos iniciando lo que es el procedimiento fiscal, las facultades o atribuciones de las cuales goza o tiene el famoso Tribunal Fiscal de la Federación,
o mejor dicho, el Tribunal Federal el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Cuáles son sus facultades? Número 1, conocer de los juicios que promuevan los particulares contra decretos y acuerdos de carácter general que afectan a los particulares. Recordemos, compañeros, que quien emite los decretos y acuerdos en materia fiscal es el Poder Ejecutivo, quien los publica en el Diario Oficial, para que una vez que se publica en el Diario Oficial y de acuerdo al artículo que menciona cuándo serán vigentes, se aplicarán. Pero puede ser que alguno de los contribuyentes no esté de acuerdo con su aplicación, con sus nuevas disposiciones. Entonces va a haber una inconformidad de parte del contribuyente en no querer cumplir con esa ley que además juzga o cataloga de, pues no tanto de ilegal, pero sí de aconstitucional, que no sea conforme a la Constitución. Ante estos dilemas, le corresponde al Tribunal Fiscal de la Federación conocer de estos juicios que los particulares, en el caso contribuyentes, promueven, llevan a cabo contra los decretos y acuerdos de carácter general que consideran les afecta, les perjudica a los particulares. Otra de las facultades es que interviene contra resoluciones que determinen la existencia de una obligación fiscal y su liquidación, la famosa requisición de pagos. Suele ser que muchas veces se emitan resoluciones que determinen la existencia de una obligación fiscal, donde se le informa, más que informa, donde se notifica a Nestlé, a Coca-Cola, a TV Azteca o a Juan, Pedro, Arturo, X, persona moral o persona física, que tienen una resolución en su contra, en donde por parte del Seguro Social, por parte de Conagua, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, los conminan a cumplir con esa obligación, a pagar con ese pago de impuestos y llevar a cabo su liquidación total. Entonces, el particular puede oponerse por considerar que es injusta y que no es correcta, porque según sus registros de él, que en su momento oportuno presentará, ya se había liquidado esa deuda, ese compromiso contraído. ¿Contra qué más procede o tiene facultades el Tribunal Federal Fiscal de la Federación? El Tribunal Fiscal de la Federación también procede contra resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso o de impuestos. El Tribunal Fiscal va a resolver las resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso o de impuestos. Muchas veces resulta que las autoridades van a emitir resoluciones o van a emitir decretos en donde su contenido es negar la devolución de un ingreso o de impuestos. Recuerda que muchas veces las autoridades hacen sus declaraciones de impuestos como una especie de paliativo. Pero si no te he determinado, yo particular, le estoy solicitando a Hacienda con motivo de las deducciones fiscales que tengo un saldo a mi favor por tantos miles o cientos de pesos o X cantidad, y la autoridad, en ese caso el SAT, en ese caso Profeco, no me quieren devolver el ingreso, bien sea por impuestos de los cuales yo pagué, entonces ahí voy ante el Tribunal Fiscal y promuevo para que el tribunal pueda resolver a mi favor y exigirle a la autoridad fiscal, es decir, al fisco, que me devuelva el ingreso o el pago de impuestos que yo indebidamente había hecho, pensando que eran X número de clases, cuando en realidad eran más números de clases. Entonces procede contra resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso o de impuestos.
De igual manera procede contra multas por infracción a las normas administrativas. Y aquí viene al caso lo que es la famosa situación de la Profeco. Muchas veces la autoridad fiscal nos multa por no haber cumplido con alguna disposición oficial. Nos multa por no tener el permiso respectivo para una actividad determinada. Nos multa porque ya tenemos tanto tiempo sin haber pagado un crédito fiscal. Nos multa por no haber cumplido con alguna disposición que nos exigía justamente la autoridad. Entonces, el particular en un momento determinado puede impugnar, inconformarse contra multas por infracción a las normas administrativas. Por estimar que algunas, inclusive en algunos casos, las considera como ilegales, indebidas. Entonces, si algún día alguien es objeto de una multa que consideramos improcedente, ilegal o indebida, entonces es donde el particular va ante el Tribunal Fiscal de la Federación a promover quizás no tanto su defensa, pero sí a promover lo que viene siendo su justicia para no pagar algo que él considera que no debe o que al menos debe en menor cantidad. De igual manera, compañeros, va a proceder contra los que causen un agravio en materia fiscal. Resulta pues que el SAT o el IMSS o cualquier otra autoridad, después de haber hecho la fase oficiosa y estar dentro de la fase contenciosa, el fisco decide clausurar, decide cerrar, embargar las propiedades en donde se encontraron algunos ilícitos. Por tanto, emite una resolución, emite un decreto, llámese el SAT, llámese el Seguro Social o cualquier otra autoridad exactora, para que un determinado separe esa disposición y se impida, por tanto, el uso del edificio, de la construcción para realizar las actividades lícitas o legales que indebidamente una actividad ilícita o ilegal se hizo o se estableció. Cuando a una persona física en su carácter de contribuyente o persona moral emitan una resolución de falta de pago o de compromiso de pagar o cosas por el estilo, es ahí en donde se causa un agravio al contribuyente, un agravio en materia fiscal. ¿Quién el contribuyente va a solicitar, por tanto, su nulidad o va a exigir, por tanto, la falta de cumplimiento por no estar dentro de los casos que marca? También hay que ir ante el Tribunal Fiscal de la Federación contra las leyes o actos o decretos que nieguen o reduzcan las pensiones de militares y trabajadores o empleados civiles del gobierno federal. Vamos a pensar que Dios quiera que nunca pase esta situación, que de repente al Poder Ejecutivo emite un decreto a virtud del cual solicita que las pensiones de trabajadores y demás personal puedan reducirse de un 100% a un 80%. Imagínate, de un 20% a un ¿qué? De esa manera, cuando hay una resolución en donde la autoridad responsable o correspondiente me niega o reduzca las pensiones de militares y trabajadores, y de igual manera los empleados civiles del gobierno federal podrán acudir ante el Tribunal Fiscal exigiendo justicia, exigiendo se dirima esta controversia. Como puedes ver, estamos dentro de la llamada fase contenciosa, que es cuando se da el conflicto entre las partes, que es cuando las partes, o al menos una de ellas, decide usar algo acorde con la temporal.
¿Sobre qué más podemos acudir como contribuyentes al Tribunal Fiscal de la Federación? Independientemente de que acudiremos una vez que el fisco nos está exigiendo, reclamando, requiriendo el pago de algún impuesto, alguna contribución. Independiente de que esto lleva su tiempo, su formalidad, estamos analizando en qué casos el contribuyente, al sentirse afectado por el fisco, puede solicitar la intervención del Tribunal Fiscal para emitir una resolución que lo proteja, que lo ampare en contra de los actos arbitrarios que constantemente lleva a cabo la autoridad. Podrá, por tanto, el contribuyente, demandar a su contraparte sobre la interpretación y cumplimiento de los contratos de obra pública, adquisiciones y arrendamientos. La ley, compañeros, o lo que vienen siendo los contratos de obra pública, adquisiciones y arrendamientos, son disposiciones muy especiales. Hay una ley que es la Ley de Obras Públicas, en donde se reglamenta todo este tipo de situaciones, de este tipo de intervenciones. Puede ser que yo, particular dueño de una empresa que le está dando un servicio al Estado, que le está dando una especie de servicio a los ciudadanos que el Estado nos está indicando, puede ser que haya dudas sobre la interpretación y cumplimiento de los contratos de obra pública. No quedó claro el artículo, no quedó preciso bien el sentido, le faltó algo porque aún no cubre las expectativas que tiene el pueblo mexicano, ni tampoco cubre las expectativas de nosotros los extranjeros en cuanto a autoridades. Entonces, sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones y arrendamientos. Porque muchas veces puede ser que el particular, o mejor dicho, la persona que está atrás de ventanilla, también sea un particular como nosotros, pero que de alguna manera ha entrado en controversia o en conflicto con el fisco, y el fisco en consecuencia reactiva lo más inmediatamente posible todos las dudas que tenga sobre esa interpretación y cumplimiento de tales contratos. Cuando es posiblemente derecho administrativo, aquí hago un comentario extra, vas a ver que el Estado o el gobierno federal muchas veces tiene que hacer compras y también tiene que hacer arrendamientos, ya lo habíamos visto en clase anterior. Cuando uno realiza compras o también llamadas adquisiciones y arrendamientos, el gobierno actúa como cualquier particular, como cualquier persona que va ante ventanilla exigiendo, solicitando el pago, bla, bla, bla. Entonces, en materia administrativa federal y también local, comprar y vender mercancías no es una cosa de niños, no es una cosa rápido de hacer. Abundante, hay un control muy estricto donde tienen bien ubicadas los diferentes tipos de medicinas para evitar que personas se cuelen, pasen, destruyan, pinten, hagan lo que quieran en el Estado tiene una ley que se llama Ley de Obras Públicas, Adquisiciones y Arrendamientos. Y en esta ley, compañeros, se regula las compras, se regulan los arrendamientos y las obras públicas que lleva o que emprende lo que viene siendo el Estado. Es por eso que para efectos fiscales, si tiene alguna duda sobre lo que quiere decir el artículo o lo que quiso decir el legislador en el artículo fulano sultano, o sea, dónde nos lleva dicho artículo, entonces podemos solicitar su interpretación, su sentido correcto, para evitar algún incumplimiento o alguna negligencia por parte de los contribuyentes. A eso se acude al Tribunal Fiscal de la Federación, a hacer consultas, a solicitar el sentido de interpretación que dan a tal artículo o a tal. De igual manera podemos acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación cuando alguna autoridad o el fisco nos nieguen las indemnizaciones o el monto de dichas indemnizaciones no satisfaga al
particular. Es decir, el tribunal no solamente está esperando a que el fisco actúe. El tribunal no simplemente está esperando a ver a qué horas la autoridad fiscal va a presentar sus demandas y por tanto iniciar el procedimiento judicial. De acuerdo con lo expresado, nos dice que muchas veces hay autoridades como son quizás el Seguro Social, quizás el Infonavit, donde nos niegan pagar o se niega a pagar las indemnizaciones que por ley nos corresponden o le corresponden a la persona, pero que dicha persona no las considera las correctas, sino que prevé que hay una especie como de chanchullo, una cosa por el estilo de que nos quieren pagar menos. Cuando esto pase y el Seguro Social nos niegue una indemnización por argumentando cuestiones de edad, cuestiones de cotización de semanas ante el seguro, o nos diga dicho servicio, o bien nos digan un monto y que de acuerdo con nuestros cálculos sentimos que es muy poco, que si bien no quería yo lo que esperaba que me dieran lo que yo había calculado, pero al menos algo semejante, y una desproporción de un 60%, entonces ahí puedo ir ante el Tribunal Fiscal y solicitarle al Tribunal Fiscal que están negando una indemnización que legalmente me pertenece o ya estoy en ese supuesto, o bien que el monto que me está exigiendo X autoridad fiscal no es la correcta porque yo ya cumplí con esas obligaciones, o bien sea porque me están achacando pagos que yo ya realicé argumentando que no los he hecho. Como vamos a ver dentro de esta situación, al menos el contribuyente no está desamparado. Y como podemos ver, el contribuyente tampoco es una persona que va a estar expuesto o esperando a ver a qué horas el actor, en este caso el fisco, demanda. No va a estar sujeto a lo que el fisco haga o lleve a cabo, sino con las facultades que tiene el tribunal y en base a lo que lleva a cabo el particular como contribuyente, puede iniciar cualquier trámite ante el mismo, aclarando, solicitando, exigiendo o pidiendo cualquiera de este tipo de actividades o cualquier de este tipo de actuaciones que en un momento determinado le corresponda al contribuyente. De igual manera, muchas veces la autoridad fiscal para el cumplimiento de ciertos pagos no requiere garantías a favor de la federación. Un ejemplo. Resulta que yo gané un concurso con una autoridad en donde voy a surtir a esa autoridad por tantos miles o millones o cantidades de X producto. Por tanto, fui beneficiado en ese concurso al estimar la autoridad que yo presenté la mejor oferta en tiempo, en forma, en dinero y todo lo que significa. Lo cual representa para mí un fuerte ingreso por esa operación que voy a llevar a cabo. Y por lo tanto me siento inmensamente feliz porque van a decir es un negocio total, un éxito total. El hecho de que de 10 proveedores, de 15 o de 20, yo he sido el seleccionado para surtir esa mercancía, ese pedido de quizás miles o millones de pesos que el Estado está requiriendo. Yo estando feliz, de repente la autoridad me dice, necesitamos que nos garantices el cumplimiento de este contrato. Necesitamos que des una garantía para que en caso de incumplimiento nosotros a través de esta garantía entonces podamos tener algo en que defendernos y no quedarnos sin nada. A veces el fisco o cualquier otro tipo de autoridad nos puede poner este tipo de exigencias. Si el contrato es tuyo, si el pedido es tuyo, si el arrendamiento o la obra pública va a ser tuya. Vamos a pensar hipotéticamente en lo que suponía iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Vamos a pensar que en sus orígenes, cuando se celebra quién se va a encargar de su construcción, van 10 constructoras, van 20 constructoras nacionales y extranjeras, hacen sus propuestas
Y resulta que dentro de esas 10 empresas extranjeras, 2 o 3 que son seleccionadas, está la de nosotros. Por tanto, internamente decimos, ya hicimos el negocio de nuestra vida. Ya con este negocio ya nos retiramos, que vamos a ganar tanto dinero que ya no va a tener caso vernos obligados a trabajar. Está usted contento, está usted feliz, pero de repente la autoridad, la que lleva a cabo este concurso, nos dice que como son mucho la inversión, son miles de millones, vamos a exagerarle, de dólares, entonces nos pide que para que este contrato se lleve a cabo, nos pide garantías. Como el monto total del beneficio que vas a recibir son, vamos a exagerarle, 30 millones de dólares, necesito que me des una garantía de que si vas a cumplir con ese compromiso que acabas de adquirir. Y quiero que esa garantía la expidas a favor de la federación, a favor de la tesorería de la federación, o bien a favor del gobierno del Estado de México o del gobierno del Estado de Zacatecas. De tal manera o de tal suerte que si llegas tú a incumplir o no a satisfacer las exigencias del contrato, pues tengamos un medio de donde recuperar ese dinero o ese incumplimiento al cual llegas a caer. Pero resulta que durante las bases del concurso no se habló ni se dijo nada sobre las garantías. De hecho, la misma ley no establece estas garantías. Entonces considero o estimo que la autoridad fiscal o me quiere cansar y aburrir para no darme el contrato que yo gané, o bien me quiere cansar y me quiere aburrir para que en un determinado yo renuncie a lo que he ganado debidamente. Ante esta exigencia de la autoridad que me exige garantías, yo puedo ir ante el tribunal argumentando, no hay disposición legal que lo establezca, no hay tampoco en las bases del concurso que se hizo que yo gané alguna regla sobre este sentido. Por tanto, exijo me aclaren, me digan si procede o no procede. De acuerdo con esto, el tribunal fiscal podría determinar que no procede dicha exigencia de otorgar garantías con motivo de un concurso a favor de una entidad federativa o a favor de la tesorería de la federación. Y con eso, las personas o los particulares tienen esa facultad para poder dirimir o solucionar sus conflictos de manera fácil, sin problema alguno, con alguna de las autoridades a las cuales están sometidas. No se nos olvide, porque eso también ya lo hemos visto en clases anteriores, que independientemente del Tribunal Fiscal de la Federación, que independientemente del sistema administrativo tributario, que independientemente de Hacienda, entre otras muchas autoridades que forman parte de lo que viene siendo el procedimiento fiscal y que en un momento determinado pueden participar o pueden actuar, en materia fiscal existe la Procuraduría Fiscal de la Federación. La Procuraduría Fiscal de la Federación es un organismo encargado de defender legalmente los intereses de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reitero una vez más, la Autoridad Fiscal de la Federación es otra autoridad en materia fiscal que no vamos a permanecer ajenos en el olvido, en el extravío sobre la importancia de esta autoridad. La Autoridad Fiscal de la Federación es un organismo encargado de defender legalmente los intereses que tiene Hacienda y Crédito Público ante juicios entre esta, es decir, entre Hacienda y lo que vienen siendo los contribuyentes. Es un organismo integrado por especialistas jurídicos, que como especialistas jurídicos y ante controversias o conflictos que existan entre el Estado y los contribuyentes, dicho organismo integrado por especialistas extranjeros nos podrán ayudar, o mejor dicho, podrán ayudar al fisco para poder mejor proteger sus intereses. No se te olvide, compañeros, que el fisco o la autoridad fiscal defiende el interés general.
Entendemos por interés general garantizar o al menos que el Estado tenga a tiempo y en forma las diversas contribuciones, recursos económicos o dinero que necesita para poder cumplir con lo que vienen siendo sus objetivos. Recordemos que el interés que tiene la nación o que tiene la autoridad es que las contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Es que los contribuyentes no dejen de pagar lo que vienen siendo sus contribuciones. Sigan llevando a cabo este compromiso y de esa manera sigan garantizando que el Estado va a contar con los recursos suficientes para poder dar el dinero necesario a las autoridades que así lo requieran y que indirectamente el Estado a través de esto podrá cumplir con su principal objetivo de darle los servicios públicos a la población que necesita y que solo el Estado puede dar, pero gracias a sus contribuciones. Es decir, es un círculo vicioso, pero debemos de entender los beneficios de este círculo vicioso. Yo contribuyente debo de pagar al Estado. El Estado debe de cobrar constantemente para que el Estado no deje de tener recursos ni dinero y por tanto él y solo él puede dar los servicios públicos que de acuerdo con la ley está obligado a dar. ¿Cuáles son? Carreteras, pavimentación, drenaje, alcantarillado, agua, seguridad, alumbrado público, centros deportivos, hospitales, escuelas, mercados y una larga lista de etcétera, que significa que el Estado debe contar con recursos. De la importancia a veces de entender este juego en materia fiscal. No es tanto de estar a favor del Estado, no es tanto de entender que el Estado es el bueno en la película, sino de entender que el aspecto fiscal es fundamental, es básico en el funcionamiento de una sociedad. Hagamos exageraciones. Todos hemos vivido en casa, tal vez directa o indirectamente, que de repente nos quedamos sin dinero y no alcanzamos la quincena. 2, 3 días antes de la quincena ya no hay dinero, ni para la comida, ni para los pasajes, ni para nada. Qué angustia, qué desesperación, qué problema fuerte tenemos cuando nos llega a suceder eso, compañeros. Andamos como loquitos en el buen sentido de la palabra, buscando al amigo, al familiar, al compañero. Juramos, prometemos, perjuramos por Diosito, por la Virgen que vamos a pagar. De que solo pedimos que nos den y que el día de la quincena sin falla vamos a pagar. Y hacemos promesas en el nombre del cielo y de Dios, pero que no tenemos ya con tal de que alguien nos preste. ¿Por qué? Porque, insisto, se nos acabó el dinero, faltan 2, 3 días para la quincena, no tenemos con qué satisfacer nuestras necesidades, comer, etcétera, y andamos como loquitos. Si eso nos pasa a nosotros, imagínate y piensa que esto le pasara al fisco, a la autoridad fiscal, que no tuviera dinero para pagar la nómina de los empleados, de los maestros, la nómina de los policías, del ejército, de los soldados, que no tuviera el dinero suficiente para comprar las vacunas, los insumos, medicamentos que a través de los cuales el Seguro Social da, que no tuviera el dinero suficiente para poder terminar de construir carreteras, puentes, hospitales, drenaje, alcantarillado. Imagínate la crisis que vendría en ese país o en ese lugar. Fíjate los conflictos a los cuales nos enfrentaríamos, compañeros, porque a todo esto vamos a exagerarle tipo telenovelas Canal 2 de las Estrellas. Como los policías no reciben su sueldo, deciden hacer paro laboral. Como los médicos no reciben tampoco su pago, ya llevan 2 quincenas que no les pagan, deciden no dar consultas y cerrar los hospitales. Porque resulta que los que están construyendo un puente, una escuela, una carretera, no les han pagado, pues entonces deciden también cerrar. Imagínate por qué es importante entender la materia fiscal y comprender las razones por las cuales se trata de hacer todo esto. Pues bien, jóvenes,
Hoy tenemos que definir los temas que habrás de exponer en tu famoso proyecto de investigación. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, nos conectamos para determinarlos y por tanto ir manejando todo esto. Nos vemos, jóvenes, en Zoom en unos cuantos segundos.